Hay una ansiedad que se genera en las relaciones sexuales por no poder cumplir el estándar de ser un buen amante, y esto nos lleva al consumo de ciertas drogas legales y ilegales, desde la cerveza hasta el cristal y la heroína, ¿no? Que es el caso de aquellos varones con los que trabajan. Y bueno, eso es un poco de las limitantes en el aspecto de la esfera de la salud. Ahora, las limitantes en la esfera erótico-emocional, los hombres llegamos a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades, tales como el placer de cuidar a otros, la receptividad, la empatía y la compasión, porque son experimentadas como inconsistentes con el poder masculino. También limitamos nuestro potencial erótico a restringir nuestro placer únicamente a los genitales. Todo el foco del placer lo centramos en el pene. La estimulación de pezones nos parece altamente subversiva, que nos toquen las nalgas, que nos toquen el ano. Esto implica también que el autoerotismo no centrado en el pene, o sea, la masturbación se tiene que centrar en el pene, y si te tocas otras partes del cuerpo durante estas prácticas autoeróticas, estás teniendo una expresión homosexual. También remitimos el acto sexual al mero coito. Se deja de lado las caricias, la ternura, la verbalización del afecto y otros elementos de la intimidad que se interpretan como debilidades. También esta parte muy cotidiana, muy mexicalense, de la idea de que no podemos tener amistad con las mujeres, ¿no? Que toda relación con las mujeres es eminentemente sexual, o sea, que en cualquier momento no existen las amigas para los varones, ¿no? Y que si existen hombres que tengan relaciones de amistad con las mujeres, eso se considera peligrosamente feminizante y rara, si no imposible, ¿no? A este se está haciendo pasar por gay para sacar provecho de las amigas, ¿no? Y otra limitante es que para los varones la percepción de la experiencia sexual es vista como un punto crítico en la comprobación de la masculinidad, más que una oportunidad de conocer a otra persona de manera íntima. Esto genera encuentros sexuales poco satisfactorios, dado que lo que nos interesa es comprobarle a la pareja que soy bien hombre, que tengo la suficiente virilidad para complacerla, pero esto genera una ansiedad muy intensa que termina por generar insatisfacción durante la relación sexual, porque todo nuestro pensamiento está situado en voy a terminar, se me va a parar, no se me va a parar, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las reflexiones en torno a cómo la homofobia genera una limitante en la vida cotidiana de los varones heterosexuales. Y quiero nada más cerrar esta intervención diciendo lo que Guillermo Núñez nos expone, ¿no? Que la homofobia es básicamente un temor a amar, porque el amar implica mostrarse vulnerable frente a los otros y a las otras, y eso va en contra de todo estándar de la hombría, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme. Claudia Gastelo Flores es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente cursa la maestría en Estudios Socioculturales impartida por el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo de la Casa de Estudios, y como parte integral de su maestría se encuentra realizando una investigación sobre la presencia del discurso homofóbico en la terapia de salud mental. Entre sus intereses académicos se encuentran el estudio de la sexualidad, la homosexualidad y el psicoanálisis. También Claudia desde el año 2007 brinda terapia psicológica en el sector privado. Entonces damos paso a la ponencia de nuestra invitada Claudia. Buenas tardes. Primero quiero exteriorizar el placer que me da estar aquí con ustedes y poder compartir pues algunas líneas que preparé. Una felicitación también a Carlos por la organización, al museo que permitió este
espacio y a PSI. Bueno, el título de lo que vengo a compartir con ustedes es Homofobia y Poder, el poder de la homofobia. Algunas líneas para pensar. Traté de seguir un poco las sugerencias del doctor Servando en cuanto a la elaboración de títulos. Espero poder haber cumplido un poco como las notas que tomamos durante todo el semestre. Primero quiero hablar acerca de esto porque es importante para mí, más que platicar o hacer una exposición sobre un tema. Quisiera compartir con ustedes algunas líneas que he estado como pensando. Tiene que ver más con una serie de preguntas, de interrogantes que me he ido haciendo en el transcurso de estos casi 2 años ya de maestría, en el que he estado dedicada como a estar pensando el tema de la homosexualidad relacionado con la homofobia en el ámbito de lo que sería la terapia de salud mental de psicólogos y de psiquiatras. Entonces, en ese sentido, lo que quiero contarles no tiene que ver con respuestas ya elaboradas ni directas, simplemente me gustaría que estas fungieran como motivadores para poder realizar nuevas preguntas y para generar este ámbito de reflexión. Bueno, en el título hay 2 como concepciones que yo quise poner ahí. El primero sería la homofobia y el poder. Ahí yo me estoy refiriendo específicamente al poder en relación a instituciones, porque lo que es durante la historia de la homosexualidad se han creado diferentes discursos que hablan sobre la misma de diferentes maneras. Por ejemplo, los discursos que tienen que ver con la penalización de la homosexualidad, que llevaba a las condenas de las mismas, condenas penales pues. También están aquellos discursos que tienen que ver con el señalamiento en cuanto a la homosexualidad como una enfermedad, que tiene que ver entonces también con esta etiqueta que se le ponía entre comillas a la homosexualidad como una enfermedad, como una condición patológica de una persona, y por la cual la misma tenía que ser curada o transformada para que dejara de serlo. También dentro de estos discursos se encuentran aquellos que en grandes rasgos y generales han señalado la homosexualidad, han de alguna manera estigmatizado, segregado y etc. En cuanto a la homosexualidad y por ende a las personas que se dicen o que se nombran o que son nombradas por otra persona como personas homosexuales. Entonces, en estos discursos que hablan sobre la homosexualidad y que se refieren a ella de diferentes maneras, en diferentes tiempos, en diferentes contextos donde han ellos sido elaborados, pues comparten cada uno de ellos el factor que tiene que ver con el señalamiento y la estigmatización de la homosexualidad. Entonces, en ese sentido, la primera parte que yo ponía acá como homofobia y poder está relacionado con cómo estos discursos se han construido a través de instituciones que han legitimado esos postulados sobre la homosexualidad, que han tenido como esta intención de señalarlos como diferentes durante toda esta historia que se ha creado en torno a la misma. Y bueno, la segunda parte, que es la del poder de la homofobia, lo escribí pensando en este poder que de alguna manera se encuentra dentro de la homofobia y que en el transcurso de esta charla que hemos tenido acá, pues los diferentes expositores han hablado de casos y ejemplos que actualmente se suscitan en relación a homofobia. Todos los crímenes de odio que hay hacia las personas homosexuales, lo que comentaba Carlos, el doctor Balbuena, o sea, tiene que ver con este discurso todavía que existe, que es homofóbico y que sigue señalando, sigue estigmatizando y sigue segregando a las personas homosexuales. Pero el poder en sí de la homofobia al que me estoy refiriendo, traté de pensar en algunos ejemplos para poder compartirlos con ustedes, y me venía a la mente uno que fue principalmente el que motivó que estuviera
elaborando esta investigación en cuanto al tema, y tiene que ver con un área donde me he desempeñado, que es el área de la psicología clínica, específicamente en un consultorio de psicología que es privado. Y en ese espacio he tenido la oportunidad de recibir a diferentes personas con diferentes problemáticas, pero específicamente en torno a la homosexualidad. Están aquellas familias, por ejemplo, que llegan a la consulta buscando una solución, así le llaman, al problema que tienen. Y cuando lo manifiestan, hablan acerca de, por ejemplo, que en la familia hay un miembro que se dice que es homosexual, o cuando no se dice que hay un miembro que en la familia está presentando ciertas conductas homosexuales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por lo general, en esta experiencia que he tenido, me ha tocado recibir a los padres. Bueno, van los padres y piden la cita, y cuando se está hablando con ellos, ellos exponen esta situación y hablan de querer o pretender que el psicólogo o el psiquiatra cambie esa homosexualidad, quite esa homosexualidad, transforme esa homosexualidad del hijo. Entonces, es muy interesante para mí cuando ellos empiezan a hablar acerca de esto y que expresan llanto, por ejemplo, que expresan sentimientos de frustración y que comentan que lo hacen más que nada porque quieren que su hijo no viva una situación de discriminación, porque tienen miedo de que su hijo sea segregado socialmente, porque tienen miedo de que etc., de que lo nombren, como ya lo han comentado acá, joto, maricón, etc. Y a veces se atreven también ellos mismos a hablar del miedo que ellos como padres sienten en relación a tener un miembro de la familia, específicamente su hijo, que tenga tendencias homosexuales, que se diga homosexual o que sea, pues. Entonces, esto es lo que también ha permitido que piensen este tema y que quizá en ustedes pueda hacer que pensemos en que el poder que tiene la homofobia se cristaliza y se puede ver en diferentes contextos. Este que estoy comentando ahora es uno que para mí ha sido muy significativo porque es uno de los ámbitos donde me he desenvuelto. Y otro ejemplo que venía pensando cuando estaba aquí preparando las líneas de lo que quería compartir con ustedes es también cuando llega una persona que se dice homosexual a una consulta, por ejemplo, en el campo de la psicología o de la psiquiatría, y que expone esta misma homofobia internalizada al ser homosexual y habla, por ejemplo, acerca de... Recuerdo una persona que me comentaba acerca de siempre saberse homosexual, siempre me decía, desde que yo recuerdo, a mí he tenido esta preferencia, siempre yo he sabido que yo soy, siempre he querido serlo, pero el motivo de consulta o lo que yo quisiera es no serlo. Entonces, al preguntarle cuál es el motivo por el que no quería serlo, pues contestaba, lo que pasa es que odio serlo. Entonces, es un odio también hacia lo que estoy sabiendo que soy. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, pues con esta segunda parte que escribí, que tiene que ver con ese poder que tiene la homofobia, no solamente en las personas que se dicen que son heterosexuales, sino en las personas mismas que se nombran o que saben o que son homosexuales. Entonces, en ese sentido, yo plantearía dos espacios quizá para seguir pensando esto, que tiene que ver con cómo una persona heterosexual vive este contexto homofóbico que se ha presentado en relación a las personas homosexuales, que es un poco lo que estaba hablando ahorita Julio. Y también el otro momento sería como pensar de qué manera una persona que es homosexual vive esta situación de homofobia. Y aquí quiero señalar que únicamente estoy hablando de dos categorías, no sin excluir otras más que hay, y que son categorías que no están terminadas o acabadas, o que no son categorías cerradas que únicamente se refieran a ser completamente heterosexual o completamente homosexual.